Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito Pensante con su amigo Charlie Pérez. En el día de hoy quiero hablarles sobre el segundo tema que les tenía propuesto, que era la desigualdad. Ya agoté el tema de la corrupción, pueden ver mis videos y ahora les quiero hablar sobre la desigualdad. Esto tiene relación con muchos comentarios que me he topado en redes sociales que no tienen ningún fundamento, como ese tipo de comentarios que dicen: ¿por qué X o Y familia tienen tantos hijos y si ni siquiera los pueden mantener bien? Ni siquiera tienen para comer. ¿Para qué traen hijos al mundo a sufrir? Haciendo unos análisis muy tontos. Y ahorita voy a decir por qué. Va. Para eso voy a hacer un desarrollo rápido y breve sobre la desigualdad. Como saben, si quieren saber más del tema hay que investigarlo. Simplemente les voy a hacer un desarrollo rápido. ¿Y de dónde voy a partir? Voy a partir de un filósofo muy famoso que es Rousseau. Rousseau, entre sus libros, El contrato social, que es de los que se fundamentan las democracias modernas, las sociedades actuales modernas, tiene un ensayo poco conocido, que es el discurso sobre la desigualdad, en el cual aborda el origen de la desigualdad, porque el discurso sobre el origen de la desigualdad, ¿sí? Y para hacer este breve análisis sobre el origen de la desigualdad lo voy a resumir rápidamente. Existen dos posturas. La primera postura es de que la desigualdad está dada por la naturaleza humana y la otra postura no, que la desigualdad surge en la sociedad. Yo me inclino más en este aspecto de que surge en la sociedad, siguiendo un poco la corriente de Rousseau, porque en estado natural las únicas diferenciación que se argumentan desde una postura que trata de dar justificación a la desigualdad en la naturaleza con el aspecto fisiológico, de que algunos son más hábiles para trepar, otros para cultivar, otros para otro tipo de aspectos de esos primeros hombres primitivos, y que tiene relación con el mérito, es su habilidad y por su habilidad es el mérito y su mérito le da el poder de mejorar y de ser mejores que los otros y de esa habilidad mejora la de otro, servirse, está mal sustentada. ¿Por qué? Va. Fisiológicamente somos iguales. Dos extremidades, ojos, nariz, los órganos internos siguen siendo los mismos, las orejas, la composición es igual. Las diferenciaciones que se mencionan son de aspecto secundario, no fundamental, y se me hace muy pobre sustentar la desigualdad en estas diferencias secundarias del individuo. Entonces, como tal, la desigualdad nace de un aspecto social y para eso nos tenemos que retomar a las primeras tribus, cuando se domina por primera vez la agricultura y la ganadería, se empiezan a domesticar ciertos animales y se empiezan a cultivar ciertas especies de plantas para lograr la subsistencia, lo que hace que el hombre deje de ser nómada y se den los primeros asentamientos humanos y en esos asentamientos humanos las relaciones sociales empiezan a complejizarse, es cuando empieza a surgir la desigualdad. ¿Y cómo voy a sustentar esta lógica? Muy sencillo. Cuando estas primeras comunidades primitivas se reunían de manera ventajosa para ellos, procurarse una seguridad, poder cazar animales más grandes y defenderse de ellos también. Eh, las relaciones en las tribus eran completamente horizontales. No había una desigualdad como la conocemos hoy en día. Ya ni siquiera hablar de desigualdad en cuanto a propiedad, porque para que exista la propiedad tiene que existir legitimación. Simplemente los que tenían las cosas ahí tenían cierta posesión sobre sus cosas que tenían ahí muy primitivas, sus lanzas, a lo mejor algunas chozas compartidas, etcétera, etcétera. Pero realmente eran asociaciones completamente horizontales donde no cabía aspectos de desigualdad. Todos contribuían de cierta medida a alguna función dentro de la tribu, dentro de estos clanes todavía muy primitivos, con relaciones muy limitadas todavía, y cumplían una función de estarse sustentando su día a día.
dándose lo que requieren para su subsistencia. Es hasta que el hombre genera el excedente de producción, cuando por primera vez tiene tiempo para el ocio. Y ve que es muy conveniente tener un excedente porque les permite tener más tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio le permite convivir y intensificar sus interacciones en la tribu, porque antes nada más era a cazar, a comer y volver a ir a cazar y volver a comer, refugiarse en la noche. Las relaciones eran muy simples, no había complejidad. Cuando empieza a generar el ocio, porque se empieza a generar el excedente y el hombre no tiene que estar todos los días preocupado por darse su subsistencia y la seguridad se la están dando al permanecer en la tribu, pues el ocio le permite ver lo ventajoso que es él logra detectar lo ventajoso que es tener un excedente y lo que le genera un ocio para poder desarrollarse su imaginación y empezar a buscar su lugar dentro de la tribu, porque empieza a tener interacciones más complejas entre los individuos que están en el clan, en la tribu, y buscan posicionarse, buscan el reconocimiento. Y aquí inicia algo que en filosofía se llama la dinámica del esclavo y del maestro, en el que se busca el reconocimiento de uno y del otro. Bueno, esta búsqueda del reconocimiento, combinado con el aspecto de lo conveniente que es tener excedentes, llevó a las tribus a crecer enormemente y a empezar a estratificarse dentro de la misma tribu, a empezar a crear escalones, a generarse y a gestarse la desigualdad, pero en un aspecto ya social. No, incluso ni siquiera una desigualdad como la conocemos nosotros, sino a gestarse cierto tipo de desigualdad porque seguían siendo aspectos comunitarios todavía. Todavía la propiedad seguía siendo muy comunal. Es cuando empiezan a dedicarse a combatir con otras tribus por territorio, por recursos, etcétera, y empiezan a dominar y se empieza a gestar ya ahora sí la conveniencia de ciertas de las tribus de generar estratificaciones de guerreros que curran a la defensa de los pueblos. Hay una división más organizada de las actividades porque en un inicio todos hacían de todo. Se empieza a especializar dentro de las tribus los tejedores, los guerreros o los agricultores, porque al excedente les permite empezar a crecer y a procrear y al hacerse grandes las sociedades no todos pueden hacer de todo. Cuando son pequeñas todos pueden hacer de todo y todos entran de manera igual, pero cuando se vuelven grandes se empiezan a especializar. Y anudado a las guerras y todo esto ya empieza a surgir la desigualdad, cuando surge ya ahora sí la especialización y el dominio de ciertos excedentes. Ahí, en el aspecto social, surge la desigualdad. Del que tiene el excedente y del que no tiene excedente. Dentro de una sociedad establecida, primitivas todavía, pero ya empieza a gestarse entre el que tiene excedente y los que no tienen excedentes, las tribus que no tienen excedentes. Ya empieza a surgir, entonces empiezan a crearse estas tribus desarrolladas que empiezan a conflictuar con otras tribus, se empieza a generar la esclavitud como modo de producción histórico, pasando de la comunidad primitiva a la esclavitud, los grandes imperios de Roma, de Egipto, de Babilonia, pasando al feudalismo y por último al capitalismo. ¿Sí? Pero es en la gestación de la sociedad y del cómo se maneja ese excedente que se produce, el cómo se origina la desigualdad. Porque si ese excedente que se produce se distribuye entre la comunidad, pues la desigualdad baja, disminuye. Incluso no me atrevo a decir que desaparece,
porque pues tendrías que compararlo con otras comunidades que a lo mejor no tienen la misma posición de generarse los mismos excedentes que tú puedes generar por la naturaleza, el entorno natural, la fertilidad de la tierra, etcétera, que tú tienes. Entonces sí habría cierta desigualdad con otras comunidades, pero a lo mejor dentro de tu propia comunidad se regularía y se establecería la desigualdad, se pararía en cierta medida. No desaparecería, pero disminuiría, casi se volvería imperceptible. ¿Sí? En cuanto a riqueza, en cuanto a posesión del excedente. Pero es un aspecto social. En cada etapa histórica cambia los aspectos de desigualdad, del esclavo al amo, del siervo al feudo y del burgués al proletariado, pero en un aspecto social. Entonces, el hablar, culpabilizar al individuo sobre la posición social desventajosa en la que está, es un completo error, despropósito. Es parte de esta teoría neoliberal que trata de basarse la responsabilidad, la desigualdad en la naturaleza humana y la responsabilidad de la riqueza de cada quien en la habilidad de cada quien. Entonces sí, entonces bajo esa premisa el pobre es pobre porque quiere, pero no es así. El pobre es pobre porque dentro de la estratificación social lo ha colocado la sociedad en esa posición. Ya que asumimos la responsabilidad colectiva, social, del problema de la desigualdad, ¿cómo nos atrevemos a establecer que es culpa de ese individuo encontrarse en esa posición y tener una gran cantidad de hijos si no sabemos las condiciones materiales, psicológicas, emocionales, que lo colocan en la situación en la que está, sobre todo económicas, porque el sustento es la infraestructura, sobre él, superestructura, cómo producimos y distribuimos esa riqueza, es la base que configura las situaciones de arriba. Entonces, ¿qué queremos decir? Estas sentencias que hacen a estas personas de que para qué tienen tantos hijos si no los pueden mantener, si son unos pobretones y la fregada y qué fue que vino, eh, las podemos desvalidar muy sencillamente llevándolas a los extremos. Pero yo quería sustentarla en algo de razonamiento, en una argumentación sólida. Pero simplemente llevándola a los extremos podemos desacreditarlas. Tan sencillo. 80% de la población en México tiene inseguridad económica. ¿Qué me quieres decir? ¿Que solamente el 20% de la población puede tener hijos? Y dependiendo del dinero que tengan será la cantidad de hijos que pueden tener. Si hiciéramos algo parecido, que el 80% ya dejara de tener hijos, la economía caía rapidísimo porque la economía la sostiene algo que se llama población económicamente activa. ¿Y de dónde viene esa población económicamente activa? De los de abajo. En el momento que la población económicamente activa es menor que la inactiva, entramos en crisis. Ya, rápido. Entonces, es muy fácil hacer criterios y culpabilizar a la persona. No culpabilizar al contexto y al sistema, que es donde está el problema, donde está el verdadero problema. Propuestas de solución ya dependerá, hay muchas. En especial, una propuesta algo olvidada y no, como lo es el sistema socialista, que está retomando en China auge y que había caído después de la Unión Soviética, pudieran ser opciones viables. No estoy argumentando de que si me gusta o no, hay otro tipo de dinámicas que se pueden implementar, como el dividendo universal básico,
y muchas propuestas que se pudieran hacer, ya dependería de la perspectiva de aplicar, pero la cuestión es muy sencilla, que este excedente que se produce sea en beneficio de la comunidad. Porque si se produce es por la seguridad que provee la comunidad, los recursos que provee la comunidad. Hay que volver hacia la comunidad. Espero les haya gustado mi análisis. Nos vemos hasta la próxima.